Hay algo que todos hemos visto en las calles de Veracruz, en las calles de Cardel, por supuesto, de Zempoala y la región. Una motocicleta pasando entre los vehículos, un joven sin casco, una persona llevando a otras, en ocasiones incluso 3 personas sobre una sola motocicleta, alguien rebasando por la derecha, otro utilizando el acotamiento, alguien manejando en chanclas o en pantuflas, una motocicleta sin placas, otra sin documentación completa y quizá lo vemos todos los días. Quizá ya nos acostumbramos, pero quiero que hoy pensemos en algo. ¿Qué pasa cuando esa motocicleta no llega a su destino? ¿Qué pasa cuando ese trayecto que parecía de 5 minutos termina en una ambulancia? ¿Qué pasa cuando una familia recibe una llamada diciendo que hubo un accidente? Y todavía hay una pregunta aún más fuerte. ¿Qué pasa cuando la persona sobrevive, pero pierde una pierna? Queda con una lesión, algo permanente, o ya no puede volver a trabajar como antes. Porque ese es el lado de los accidentes en motocicleta, del que casi nunca, absolutamente nunca hablamos. Hablamos de multas, hablamos de placas, hablamos de operativos, hablamos de regularización, pero detrás de todo eso hay algo mucho más importante. Hay vidas y hay familias. De acuerdo con datos presentados ante la Cámara de Diputados entre el 2023 y marzo del 2024, se registraron en Veracruz 6,637 siniestros en los que estuvieron involucradas motociclistas. Y hay otro dato que debería ser que todos pongamos atención. Durante el primer trimestre del 2024, el número de motociclistas fallecidos pasó de 33 a 55, respecto al mismo periodo de 2023. Son cifras que no podemos tomar a la ligera. Pero cuando escuchamos 55 fallecidos, estamos hablando de 55 historias diferentes, 55 personas, 55 familias, 55 lugares que pueden haber quedado vacíos. Y esto no significa que todos los accidentes hayan ocurrido por no utilizar casco, por exceso de velocidad o por alguna conducta en específico. Eso sería irresponsable afirmarlo, pero sí demuestra algo. Los motociclistas están entre los usuarios más vulnerables de las calles y carreteras, y por eso la prevención importa muchísimo. Ahora pensemos en una escena que probablemente muchos conocemos. Una persona sale de su casa, toma las llaves, se pone la chamarra, enciende la motocicleta y alguien le dice: ponte el casco, y responde: voy aquí cerca. Esa frase parece inofensiva, pero puede ser una de las frases más peligrosas, porque los accidentes no entienden de distancias. Un accidente puede ocurrir a 100 kilómetros de casa, pero también puede ocurrir a 100 metros o en la esquina. Puedes ir a 5 minutos de tu destino y en 5 segundos todo puede cambiar. Por eso el casco no debería utilizarse solo porque hay un operativo. No debería utilizarse porque esté tránsito. No debería utilizarse por miedo a una multa. Debería utilizarse porque debajo de ese casco hay una cabeza y dentro de esa cabeza hay una vida. Hay recuerdos, hay una familia, hay hijos, hay proyectos, hay una historia completa. La Secretaría de Salud ha señalado que el uso del casco puede reducir de manera importante el riesgo y la gravedad de los traumatismos craneales y, por supuesto, disminuir la posibilidad de morir en un accidente. Y esto es algo que todos deberíamos entender. El casco no evita que te caigas, pero puede cambiar lo que ocurre cuando te caes. Porque una motocicleta no tiene una carrocería que proteja al conductor. Cuando una motocicleta cae, el cuerpo queda expuesto. Primero viene el impacto, después viene el pavimento, y el pavimento no perdona. Ahora pensemos en otra situación. Una motocicleta lleva a 2 personas, y quizá una de ellas ni siquiera tiene casco, o tal vez ambos llevan casco, pero la motocicleta transporta más personas de las permitidas. ¿Por qué hacerlo? Porque vamos cerca, porque no queremos hacer otro viaje,
porque solamente son unas cuadras. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale una vida? Porque ahorrar unos minutos no vale absolutamente nada si el resultado es una tragedia. En el estado de Veracruz existen reglas específicas para quienes conducen motocicletas. El tabulador de infracciones contempla, entre otras conductas, circular sin casco protector, tanto para conductor como para pasajero, llevar a menores en determinadas condiciones, circular entre carriles y realizar maniobras que ponen en riesgo a nuestros usuarios. Y aquí hay algo muy importante. Las reglas no existen únicamente para llenar la boleta de infracción. Existen porque alguien ya estudió los riesgos, porque hay accidentes que se repiten una y otra vez, porque hay conductas que aumentan la posibilidad de sufrir un siniestro. Y una de esas conductas que vemos constantemente es rebasar por la derecha. Hay motociclistas que pasan rápidamente en un espacio reducido. Se meten entre los vehículos, aparecen prácticamente de la nada y entonces ocurre algo muy peligroso. El automovilista quizás no los esperaba. Un vehículo cambia de carril, una persona abre una puerta, un automóvil da la vuelta, aparece un bache, hay arena en el pavimento, hay aceite y la motocicleta por supuesto pierde estabilidad. En un automóvil quizá un golpe termine en daños materiales, pero en una motocicleta ese mismo incidente puede terminar con una persona sobre el pavimento. Y aquí también tenemos que decir algo. No todos los accidentes son culpas del motociclista, eso es cierto. Los automovilistas también tenemos mucha responsabilidad. Debemos revisar los espejos, debemos utilizar direccionales, debemos respetar los límites de velocidad. No debemos usar el teléfono mientras manejamos. No debemos conducir alcoholizados. Y tenemos que entender que en una motocicleta o un vehículo es un vehículo más en la vía, Porque un error de un automóvil puede tener consecuencias terribles para quien va sobre la misma. Ahora sabemos de algo que parece todavía más pequeño. Las chanclas, las sandalias, las pantuflas. Quizá alguien diga, ¿qué tiene de malo? Y hay que ser muy claros. No existe una estadística oficial que nos permita decir que determinado número de motociclistas fallecieron específicamente por usar chanclas. No debemos inventar datos, pero sí podemos hablar de protección. Una chancla no protege el pie como una bota. Una sandalia deja partes del pie expuestas. Una pantufla no está diseñada para conducir una motocicleta. Y cuando el cuerpo cae sobre el pavimento, los pies y tobillos pueden recibir un impacto totalmente directo. Una caída puede provocar abrasiones, puede provocar fracturas, puede provocar lesiones graves. Y en determinados accidentes puede incluso existir pérdida de una extremidad. Y aquí aparece una realidad que muchas veces olvidamos. No todos los accidentes terminan en muerte. Algunos terminan en discapacidad. Algunos terminan en meses de rehabilitación. Otros terminan en años. Y algunos cambian la vida para siempre. Imaginemos a una persona que utiliza motocicleta para ir a trabajar. Un repartidor, un comerciante, un trabajador, alguien que todos los días necesita su motocicleta para llevar el sustento a su casa, a su familia. Tiene hijos, tiene gastos y un día tiene un accidente, sobrevive, pero queda una lesión que le impide volver a trabajar de la misma manera. ¿Qué pasa entonces? El accidente no terminó, apenas comenzó otra historia. Rehabilitación, consultas, medicamentos, terapias, gastos, mucho tiempo sin trabajar y una familia que tiene que reorganizar toda su vida. Por eso cuando hablamos de seguridad vial, tenemos que dejar de pensar solamente en la muerte. También tenemos que hablar de quienes sobreviven. Porque una persona puede sobrevivir y perder movilidad, puede sufrir una lesión cerebral, puede quedar con daño permanente, puede perder una extremidad y puede necesitar ayuda durante el resto de su vida. Ahora vayamos a los operativos, porque este tema también genera polémica. En Veracruz se han impulsado acciones de regularización y ordenamiento de motocicletas. Y desde 2026 las motocicletas deben contar con placas vigentes.
Para algunas personas los operativos representan una molestia, para otras representan una necesidad. Y aquí debemos ser equilibrados. Sí, las autoridades tienen que hacer cumplir la ley, pero también tienen que explicar, también tienen que orientar, también tienen que facilitar la regularización, porque no todos los motociclistas que tienen problemas con sus documentos son delincuentes o irresponsables, claro que no. Hay personas que compraron una motocicleta usada, hay personas que desconocen los trámites, hay trabajadores que simplemente necesitan información, y ahí es donde la autoridad tiene que acompañar la aplicación de la ley con educación. Porque el objetivo no debería ser solamente tener más infracciones. El objetivo debería ser tener menos accidentes, menos lesionados y por supuesto menos fallecidos. Y más personas regresando a casa. Ahora quiero hablar directamente con los motociclistas. Amigos, si ustedes utilizan una motocicleta todos los días, esto no es un ataque en contra tuya. Sabemos que miles de personas utilizan motocicleta para trabajar, para estudiar, para trasladarse, para llevar a sus hijos, para ganarse la vida. Y también sabemos que miles cumplen con las reglas. Pero si tú manejas motocicleta, tienes que entender algo. Tu cuerpo es tu protección. Por eso utiliza casco y utilízalo correctamente. Abrochado, bien colocado, no lo lleves simplemente por la cabeza. Porque un casco que sale disparado durante una caída no está protegiendo lo que debe de proteger. Utiliza calzado adecuado, revisa tus frenos, revisa tus llantas, tus luces. No conduzcas bajo los efectos del alcohol. No utilices el teléfono. No lleves más personas de las permitidas. No pongas a un menor en una situación de riesgo. No corras solamente porque la motocicleta puede hacerlo. Y no rebases por lugares donde puedes quedar atrapado. Porque la verdadera habilidad de un motociclista no está en saber qué tan rápido puede ir. Está en saber cuando debe frenar. Está en saber cuando debe esperar. Está en saber cuando una maniobra no vale la pena. Y está en regresar. Regresar a casa. Porque quizá eso es lo que realmente importa. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Llegar 5 minutos antes o llegar vivo? Porque todos tenemos prisa. Todos hemos tenido un día complicado. Todos alguna vez vamos tarde. Pero ninguna prisa justifica poner en riesgo la vida. Y aquí quiero hablar también de las familias. Si tienes un hijo que utiliza motocicleta, si tienes un esposo que utiliza motocicleta, si tienes una esposa que utiliza motocicleta, si tienes un hermano, un padre, un amigo, dile algo. Dile, ponte casco, maneja despacio, no corras, no manejes alcoholizado, cuida tu moto, regresa con bien. Quizá esa persona ya te haya escuchado en veces, quizá incluso se moleste, pero sigue diciéndolo. Porque un día puede agradecerte haber insistido. Y quiero que pensemos en las familias que ya no pudieron decirlo, en las familias que recibieron una llamada, en las familias que pasaron horas afuera de un hospital, en las familias que tuvieron que recoger a alguien, en las familias que tuvieron que organizar un funeral, en los hijos que dejaron de ver a su padre, en las madres que perdieron a un hijo, en los padres que perdieron a una hija. Porque cuando alguien muere en un accidente de motocicleta, no desaparece solamente una persona, se rompe una parte de la familia, queda una silla vacía, queda un teléfono que ya nadie contestará, queda una habitación, quedan fotografías, quedan recuerdos y queda una pregunta que muchas familias se hacen durante años. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera puesto el casco? ¿Qué hubiera pasado si hubiera manejado más despacio? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera esperado? ¿Qué hubiera pasado si esa noche simplemente hubiera decidido no manejar? Nadie puede responder esas preguntas después de una tragedia. Por eso la prevención tiene que ocurrir antes, no después. Y aquí también tenemos que hablar de algo que a veces se pierde en la discusión. Los motociclistas no son enemigos de los automovilistas. Los automovilistas no son enemigos de los motociclistas. Todos compartimos las mismas calles.
Todos queremos llegar, todos tenemos una familia, todos tenemos a alguien esperando. Por eso necesitamos una cultura vial totalmente diferente. Una cultura donde respetar el reglamento no se ha visto como algo de tontos. Una cultura donde ponerse el casco no sea motivo de burla. Una cultura donde manejar despacio no sea motivo de vergüenza. Una cultura donde el que conduce bien sea el ejemplo. Porque la velocidad no demuestra valentía y la irresponsabilidad no demuestra experiencia. Y arriesgar la vida no demuestra habilidad. Al contrario, la verdadera experiencia es saber que una mala decisión puede cambiarlo todo. Y por eso los operativos de regularización también deben de servir para generar conciencia. Que las motocicletas estén identificadas, que los conductores tengan sus documentos, que conozcan sus reglas, que tengan equipo de protección, que entiendan sus responsabilidades, pero también que las autoridades hagan su parte, que haya campañas, que haya educación vial, que se trabaje con jóvenes, que se informe, que se explique, que se prevenga. Porque si después de miles de accidentes seguimos pensando que el problema se resuelve solamente con una multa, estamos dejando fuera una parte fundamental de la solución, la educación. Y aquí quiero dejar una pregunta para quienes nos están viendo. ¿Deberían endurecerse las sanciones para quienes conducen motocicletas sin casco? ¿Debería haber cursos obligatorios de educación vial? ¿Debería existir mayor control para quienes llevan menores? ¿Deberían intensificarse los operativos de regularización? ¿O el gobierno debería concentrarse más en campañas de prevención? Queremos conocer su opinión, pero también quiero pedir algo. Si eres motociclista, no conviertas este tema en una guerra. No se trata de motociclistas contra automovilistas. Se trata de todos contra los accidentes, todos contra la irresponsabilidad, todos contra la pérdida de vidas. Porque al final hay una cosa que nos une. Todos queremos regresar a casa. Y quizá esta sea la frase más importante de todo este video. No se trata de llegar rápido, se trata de llegar. Porque una motocicleta se puede reparar, una motocicleta se puede vender, una motocicleta se puede reemplazar, pero una vida no. Una pierna no siempre puede recuperarse. Una lesión cerebral puede cambiar una personalidad por completo. Una familia no puede reemplazar a un padre. Un hijo no puede reemplazar a una madre. Y ningún dinero puede comprar de regreso a una persona que murió. Por eso, antes de encender tu motocicleta hoy, piensa. Ponte el casco, abróchalo, revisa tu unidad. Ponte calzado adecuado. Respeta también los límites de velocidad. No rebases de manera peligrosa. No lleves más personas de las permitidas. Tampoco conduzcas bajo los efectos del alcohol. Mantén tus documentos en regla, por supuesto. Pero, sobre todo, recuerda que alguien te espera. Quizá alguien esté esperando escuchar que abriste la puerta. Quizá un hijo esté esperando que regreses. O quizá una madre está esperando tu llamada. Quizá alguien simplemente quiere verte entrar por esa puerta. Y esa persona no necesita que llegues 5 minutos antes. Necesita que llegues. Únicamente que llegues y que llegues con bien. Porque detrás de cada motociclista, por supuesto que hay una historia. Y detrás de cada historia hay una familia. Así que si tienes una motocicleta, trata de ser responsable contigo mismo. Nadie cuidará de ti como tú mismo lo puedes hacer. Hablemos de regularización. Hablemos de operativos. Hablemos de multas. Porque si no todo es culpa de las autoridades. No todo es culpa de los agentes de tránsito. La culpa y la responsabilidad
es única y exclusivamente de nosotros, los que nos subimos a una motocicleta. Hablemos de placas, hablemos de cascos, hablemos de rebasar por la derecha, hablemos de bajar la velocidad y de muchas cosas que por sentido común podemos hacer, pero no las realizamos. Soy tu amigo Misa Romero. Espero que le des seguir y compartir a este video y nos vemos en la próxima.